Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Clone House, que en España se tituló El misterio de los payasos, película dirigida por Víctor Salva, que yo creo que es una de las películas que mejor tocan el tema de la fobia a los payasos, que se llama colurfobia. Lo sé porque lo he mirado en internet, sabía el nombre, pero no me acordaba ya, hacía tiempo que lo escuché, colurfobia. Ese es el miedo, la fobia a los payasos. Entonces yo pienso que esta es de las películas que mejor lo retratan. Siempre han habido películas de terror con payasos, porque precisamente existe esa fobia a los payasos y son personajes que, bueno, pues a mucha gente le dan miedo. De hecho, que dan bastante tirria el tema de los payasos. No, la gente piensa que empezó el tema con It, pero no, antes de It, me refiero a la miniserie de los 90, no a la película de Andy Muschietti, ya habían películas de payasos asesinos. Esta, por ejemplo, es de las mejores representaciones del cine de terror de payasos, porque de verdad que dan mal rollo. Y dan mal rollo precisamente por una de las cosas que dice el protagonista. Son tres hermanos que viven en una casa, un caserón grandísimo con sus padres, y el hermano pequeño, el hermano mayor, está protagonizado por Sam Rockwell, luego está el mediano y el pequeño tiene fobia a los payasos. Y él dice, es que tienen una cara que es irreal, ¿no? Esa cara toda blanca, con esos ojos pintados tan grandes, esa risa tan grande que es como irreal, ¿no? Es como una cara deformada, una cara que no es real. De hecho, que aquí en España lo que eran los payasos de la tele, ellos se maquillaban de otra forma porque decían que a muchos niños les echaba para atrás y les daba miedo esas pinturas tan blancas, con esos labios tan rojos y tan señalados, esa nariz tan roja, les daba miedo. Y entonces ellos pues hicieron un maquillaje que era de color carne y se ponían como una nariz así grande y era como una cara más humana, que también, si te pones a pensar, da un poco de mal rollo, ¿no? Porque te veías esa cara humana, pero no se notaba que estaba como maquillada y retocada. Esa nariz no era normal, era de los payasos. Pero bueno, teniendo unos y otros y comparándolo, pues sí que es verdad que dan más mal rollo estos de las caras blancas, con esas sonrisas. Por eso se ha utilizado tanto en el cine de terror, porque dan mal rollo esos payasos. No a todo, por supuesto, porque siempre han sido los que han servido de humor a los niños en los circos, pero bueno, es verdad que si te pones a pensar en el lado siniestro y terrorífico, los payasos lo tienen, y esta película lo explota muy bien. También explota muy bien el tema de los miedos primarios, es decir, los miedos que tienen, sobre todo cuando somos niños, el miedo a la oscuridad, el miedo a quedarte solo en una casa, a andar solo por un bosque, en plena noche, a lo que puede salir de entre las sombras, esa magnificencia de ruidos, de sonidos, o aquello que nos engaña nuestra visión, precisamente cuando estamos asustados, pensando en que vemos una sombra o que vemos una forma en la oscuridad, cuando a lo mejor realmente es simplemente pues una chaqueta puesta en una silla y la luz le ha dado y parece la sombra que hay un tipo detrás de una puerta cuando en realidad no hay nadie. Entonces esta película juega muy bien con esos elementos. Es decir, Víctor Salva, que posteriormente dirigiría Jeepers Creepers, tiene muy buena mano con el cine de terror. Muy buena mano. Pero ahora luego explicaré algo bastante jodido, que es más aún que la película, que ya de por sí la película da miedo. Sobre todo da miedo. Si eres niño, yo recuerdo cuando la vi, que era un chiquillo, a mí me asustó bastante esta película. Y viéndola de adulto, pues recuerdas esas sensaciones y sí que es verdad que da mal rollo. Sobre todo si tienes esa colurfobia, esa fobia a los payasos, aunque seas adulto, esta película te va a dar miedo porque utiliza muy bien el tema de las muecas de los payasos, de esos movimientos que hacen los payasos, o sea, toda esa gesticulación que hace Pennywise, estos payasos también la hacen. Hoy día, por ejemplo, arte el payaso, que sería como una especie de mimo, hay diferentes tipos de payaso, bueno. Aquí de hecho que hay uno de los personajes que, de los tres payasos que aparecen, asesinos, uno parece bastante Pennywise, pero el Pennywise interpretado por Tim Curry en la miniserie de los 90. Entonces tienen esas maneras de andar, de reír, de ponerse en una serie de posiciones. Todo eso que si a alguien le da miedo a los payasos, pues lo utilizan para causar terror, ¿no? Hacen esos movimientos con una magnificencia y en el sentido siempre siniestro y terrorífico del personaje del payaso. Entonces eso lo utilizan muy bien. Lo de los miedos primarios, también, porque estos tres niños, estos tres hermanos,
que bueno, digamos que el mayor, que es, como digo, está interpretado por Sam Rockwell, es como el golfete, el que se mete con los otros dos hermanos, siempre está puteándolos, y el pequeño, que tiene miedo a los payasos y es así más asustadizo, pues el mediano siempre lo está defendiendo y siempre está intentando pues apoyarlo. ¿Qué pasa? Que aun teniendo miedo a los payasos, pues por la noche se van al circo también. Tema de circo, tema de ferias, que son lugares generalmente para niños, para que se lo pasen bien, también han sido muy utilizados en el cine de terror, pero porque también si te pones a pensar en el lado siniestro, todo tiene su lado siniestro. Tiene el lado de la luz, lo bonito, lo que es para los niños, comes algodón de azúcar, manzanas de caramelo, todo eso es lo bonito, pero tiene todo un lado siniestro. O sea, tiene carpas oscuras, están en lugares llenos de gente, pero tienen como rincones que parece que están solitarios y como envueltos en sombras. Luego, como digo, toda la cantidad de personajes que hay, desde los payasos, a la mujer barbuda, al hombre reptil, bueno, pues personajes que estaban antes más presentes en circos y ferias que hoy día. Todo el tema de, ya digo, pues de los feriantes, utilizándolo de manera siniestra, da bastante mal rollo por lo que ha sido utilizado en muchas películas de terror. El tema de las adivinas, aquí hay una escena en la que entran, el hermano pequeño quiere que le lean la mano y sale una adivina con un ojo de cristal, lo que es todo el lugar, cómo está decorado, con zarigüeyas muertas, una rata que tiene como una especie de jaula, tiene un toque bastante siniestro, tanto circos como ferias. Y cuando le lee la mano, por cierto, le dice, mira, aquí hay una especie de, en la línea de la vida, tienes como una especie de corte ahí. Dice, y esto es algo malo, eso es como que la muerte se va a presentar intentando cortarle la línea de la vida. Y uno de los hermanos dice, no, eso es porque tuvo un accidente y tiene ahí como un pequeño corte. El otro dice, no, no, pero fue en la otra mano. Y dice ella, dice, si es un corte que tiene ahí no pasa nada, pero si no, pues hay que llevar cuidado y tal. Bueno, ya se estaba anticipando a lo que iba a suceder. Y la historia es simple, son tres psicópatas que se han escapado de un centro psiquiátrico y pues van al circo, matan a tres payasos y se disfrazan como los payasos y empiezan a actuar como esos payasos, pero en plan psicópata, porque ellos son unos psicópatas. Como van por ahí, pues estos chicos cuando regresan a la casa, y los padres están de viaje, están solos en la casa, y un caserón grandísimo, pues para tres chavalillos, pues empiezan a hacer lo que les da la gana ahí, y estando jugando, pues están encendiendo y apagando las luces de una habitación, y eso es como que llama la atención de los payasos y eligen esa casa para actuar. Entonces utilizan ese tema del miedo primario, porque están solos en la casa, intentan, por supuesto, sobre todo el mayor, asustar a los hermanos, y claro, cuando oyen un ruido, por ejemplo, cuando están entrando los payasos, oyen un ruido, ya, ostras, alguien ha entrado, la puerta se ha abierto, parece que ven una sombra, un crujido por aquí, y ya empiezan a asustarse, porque previamente ya se estaban asustando, estaban contándose historias de miedo, ya se estaban asustando entre ellos, tienen en la puerta de fuera un muñeco de estos, como un ahorcado, que es un muñeco que lo pusieron en Halloween, y entonces cuando vienen el mayor con el pequeño que se habían ido a comprar palomitas, ven como que el muñeco, como si fuera el hermano, el que se ha quedado el mediano, como si lo hubieran ahorcado, ¿no? Entonces cuando lo va a girar, el hermano mayor, aparece el mediano, ¿ves? Como tú también tienes miedo, le da un susto, ¿no? Entonces como han empezado a asustarse y están todos sugestionados. Entonces cualquier ruido que oigan, cualquier sombra que vean, pues ellos lo van a agrandar y van a pensar, ostras, es que ha entrado alguien, es que hay alguien en la casa. Luego el niño pequeño, que ya se había asustado previamente en el circo, al ver a los payasos, a los auténticos, no a estos psicópatas, empieza a ver por la ventana a los payasos, pero claro, los hermanos no lo creen, piensan que están paranoiados por lo que le ha pasado en el circo, que el año anterior ya le pasó con los payasos. Cuando van también a comprar palomitas, el mayor con el pequeño, igual, a la vuelta lo mismo, el bosque está oscuro, no hay nada, y de repente es lo que tú parece que empiezas a oír pisadas, y miras hacia atrás y no ves a nadie, porque los payasos van, como digo, se mueven como payasos, pero en plan chungo, van detrás, y cuando va a mirar él se esconden. Y claro, ¿hay alguien o no hay alguien? Porque es verdad que aunque no seas niño, eso te sugestiona, vas por un bosque solo y a veces, o por la calle y no hay nadie, y tú mismo, tu cabeza magnifica los ruidos y puedes pensar que te están siguiendo porque piensas que oyes pasos y a lo mejor no oyes nada, es tu cabeza y simplemente estás escuchando tus propios pasos. Incluso él llega a ver a los payasos como le van persiguiendo por la noche, pero claro, nadie lo cree, también es frustrante. Tú ver algo y que todo el mundo piense que está... No, eso es paranoia tuya, que no lo crea nadie.
que pasa con los hermanos pequeños. Pero utiliza muy bien esos miedos primarios, el miedo a la oscuridad, el miedo, aparte de a los payasos, que como digo está muy bien jugado, el miedo a la oscuridad, el miedo a los ruidos, a quedarte solo en una casa grande, se apaga la luz y ¿quién va al desván a darle a los interruptores? No, no, ves tú, hacen hasta eso de las pajitas, el que saque la pajita más corta es el que va. Están cagados. Y a lo mejor, ya digo, en una situación normal no habría nada ni pasaría nada. Simplemente son los ruidos normales que hace una casa, pero tu mente ya se paranoia, sobre todo si antes ha sido sugestionada con cosas de miedo. Una película de miedo, historias de miedo, que te hayan dado algún susto, lo que sea. Y eso juega muy bien la película. También en la escena en que está todo oscuro y el hermano mediano le dice al pequeño, dame la mano, y el hermano cuando va a darle la mano, el pequeño, en la oscuridad le coge la mano el payaso y aparece de la nada el payaso, ¿no? Que también un lugar oscuro y de repente que aparezca de la nada alguien con la cara tan blanca y un vestido tan colorido, una ropa tan colorida, pues la verdad es que llama la atención y acojona. Aparte de que intenta algunos planos, como el de los payasos enfrente de la casa, intenta tomar algunos planos tipo Halloween. Entonces, bueno, pues tiene algunas cosillas, algunos movimientos de cámara, sobre todo la persecución de los payasos a estos niños en la casa, es como que estrecha mucho la cámara, parece como un laberinto, pega mucho la cámara a los personajes, cuando van corriendo los niños, los payasos detrás suben por una escalera, se meten por una habitación y parece todo un laberinto, un movimiento de cámara rápido, muy típico de Sam Raimi. Lo que al final lo que está haciendo el director es crear como una casa del terror. Ha llegado allí, ha creado esa casa con esos niños, es como si fuera una atracción, como si fuera la caseta del terror. Y es una supervivencia, es como una home invasion, en realidad, es un rollo home invasion la película esta. Algunos planos también para simular una pesadilla, por ejemplo, pone la cámara como en un ángulo, lo que le llaman el plano aberrante, así como muy baja, pero haciendo como dándole como un aspecto de profundidad al campo, ¿no? Cuando está el niño saliendo de la habitación, luego resulta que tiene una pesadilla. O sea, el tipo dirige muy bien y logra crear escenas de terror muy buenas. Tiene muy buena mano para el terror, y luego ya lo demostraría en Jeepers Creepers. Pero ¿qué tiene más de terrorífico la película esta? Más aún de lo miedo que te puede dar, porque está bien realizada, y sobre todo si te dan miedo los payasos, o eres niño o logras entrar, ¿no?, dentro de lo que es los personajes, estos niños, el miedo a la oscuridad, el miedo a quedarse solos, el miedo de asustarse entre ellos, o el miedo propio, como digo, a los payasos, esta colurfobia. ¿Qué tiene de terrorífico? Pues lo mismo que comenté cuando hice del vídeo hablando sobre lo que había de terrorífico detrás de Jeepers Creepers. Y es que el director Víctor Salva es un pedófilo, Y en esta película violó al niño pequeño. Al protagonista, al pequeño de los tres, el que tiene miedo a los payasos, a este lo violó. Precisamente al que tiene miedo a los payasos. Entonces luego ves la película sabiendo esto y es más chungo, o sea, logra causarte más terror aún. Porque hay una escena, y es la más terrorífica en realidad, para mí es la más terrorífica, sabiendo hoy día lo que sucedió, y es que el niño está ahí en lo que es en el circo, y está en un puesto de esto de tirar pelota, lo que son las botellas estas, que si la aciertas pues te dan un regalo. Y está detrás Víctor Salva, hace un cameo, y está mirándolo al chaval con una cara de que se lo comería. Está el chaval tirando y el Víctor Salva mirando así, riéndose con una cara de joder. Ahora sabes, la mirada, si ves la escena normal, o te dice, mira, un cameo del director, no le das importancia. Pero sabiendo esto ya te fijas y ves que hay miradas que dicen más que las palabras. Y la mirada está ahí como una mirada de decir, madre mía, de pervertido, de perversión. Esa escena es terrorífica porque sabes luego realmente lo que pensaba en ese momento el director y lo que hizo después. Luego ya el tema de que se vean los niños desnudos, se ve el niño pequeño desnudo cambiándose, todo eso también, que luego lo toca en Jeepers Creepers, también en la segunda sobre todo, nunca pone chicas desnudas, siempre pone chicos jóvenes, o niños o adolescentes, con el torso desnudo, o en este caso el niño quitándose los pantalones y se le ve pues la parte de atrás, lo que es el culo, y tal, siempre. Y claro, eso lo sabes después y dices, joder, ya te da mal rollo. Una simple escena en que se está el niño cambiando y ya te da mal rollo porque sabes lo que hay detrás, sabes quién es el director. De hecho, que estuvo encerrado después de esta película, salió muchos años después y le costó mucho volver al cine. De hecho, que ha vuelto
en contadas situaciones. No ha hecho muchas más películas. Porque ningún productor quiere trabajar con él porque sabe realmente lo que es. Y esa etiqueta, aunque no lo vuelva a hacer nunca, la va a tener siempre. Porque esto es como el drogadicto. Aunque no se drogue nunca, siempre va a ser un drogadicto. La tentación siempre la va a tener. Y el pedófilo es igual. Y él lo sabe. Y es más, las películas es un modo de mostrar su pedofilia, de mostrar realmente quién es él. Como ya hablé en más profundidad en Jeepers Creepers, el creeper, el monstruo, es una recreación de lo que es el pedófilo. De ese monstruo que lleva adentro, que lo que quiere es que vea a las personas, sobre todo a los niños, como si fueran presas. Es un depredador sexual. Y cada X años surge ese depredador porque como que esto está aquí y algún día pueden pasar años en que está letargado, pero un día esto explota y sacas a la fiera, que es lo que pasa en Jeepers Creepers. Se tira 27 años durmiendo y luego ¡pum! Aparece otra vez y se pone las botas, huele el miedo. Igual que los depredadores sexuales, huelen el miedo. Por eso se utiliza mucho el tema del miedo en esta película. De que los tres niños tengan miedo en la casa, de que intenten asustarse, de que uno diga, no, 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 tú, al mayor, a Sam Rockwell, tú también tienes miedo porque parece el más valiente y también tiene miedo, como diciendo, todos tenéis miedo en un momento dado, todos los niños, si estáis solos tenéis miedo. Sois posibles presas para mí, para el depredador sexual. Y al que más miedo pone, al pequeño, precisamente, es al que violó, al que le hizo esa putada. Entonces es al que más miedo tiene es el que más se va a fijar en el depredador sexual. Por eso estos tres payasos, que serían un reflejo de lo que es él, de lo que es un pedófilo, un depredador sexual, se ven atraídos por la luz, donde hay tres niños solos que tienen miedo, los tres tienen miedo, los tres son posibles víctimas, y al igual que Jeepers Creepers, que elige al chico y no a la hermana, elige el depredador sexual, pedófilo, elige al chico, pedófilo homosexual, elige al chico, también al que más miedo tiene, aquí elige al pequeño, al que más miedo tiene, al más frágil y también al más pequeño, dando de por sí rienda suelta a la más depravada pedofilia de este director. Entonces eso es lo terrorífico que tiene la película. Esos payasos también representan, John Wayne Gacy se disfrazaba de payaso para atraer a los niños, también era asesino y era pedófilo. Igual, la representación de los payasos, la representación de asesinos que utilizan un payaso que suele atraer a los niños por un lado o asustarlos por otro, porque eso es lo que quiere el pedófilo, atraer y luego asustar, porque se alimenta del miedo, le atrae el miedo y se siente superior, haciendo que la víctima tenga miedo. Porque es un depredador sexual. Y eso es lo jodido y lo chungo que tiene esta película. De hecho que al final tiene como una especie de frase que dice, los miedos siempre estarán dentro de ti, no puedes escapar de ellos. Por muy lejos que huyas, no puedes escapar de tus miedos porque estos te acompañan porque están dentro de ti. Es decir, él tiene miedo quizás porque pues, es un ser humano. Tiene miedo a violar, aunque luego el tipo en realidad no parezca arrepentido porque muestra una y otra vez en las películas su tendencias pedófilas. Pero también igual lo hace como una manera de exorcizar sus demonios, de decir, voy a explicar cómo me siento, ¿no? Y a ponerle el lado terrorífico, ¿no? Mostrando, por ejemplo, a un pedófilo como si fuera una criatura, un demonio, un monstruo que no puede morir. El pedófilo, esa sensación, ese monstruo no va a morir nunca. Y eso es lo que siente él, y quizás lo quiere mostrar así un poco para que la gente lo pueda entender, ¿no? Dentro de lo que sería esas metáforas, esa explicación que tiene subliminal. Pues él también tiene un miedo que está dentro, pero por mucho que huya, por mucho que se esconda, por mucho que intente taparlo, está ahí. Y es el miedo que tiene y no puede soltarlo porque está dentro. Él siempre va a ser un pedófilo. Y el miedo que tiene precisamente es hacer lo que hizo en esta película. Y por mucho que huya, por mucho que vaya a un sitio, que vaya a otro, eso está dentro de él y no puede escapar. Pero también va con doble sentido, va también por esos niños, es decir, por mucho que queréis escapar de vuestros miedos, no vais a superarlos, no. Pues sobre todo cuando sois niños, y cuando sois mayores, si os ha pasado algo, menos porque tendréis el trauma. Pero si sois niños no podréis huir del miedo. O sea, el miedo, por mucho que escapes, que vayas aquí, que vayas allá, si os encontréis con un pedófilo, vais a tener miedo porque eso es lo que quiere que tengáis. Ese pedófilo quiere que tengáis miedo. Y por mucho que intentes ocultarlo, por mucho que intentes meterlo dentro de ti, siempre te va a perseguir. Y eso es lo que realmente desea el pedófilo. Por eso quiere que los tres niños, incluso el mayor que era el más valiente, tuvieran miedo. Los tres tienen miedo, los tres son posibles víctimas. Y lo serán en cualquier lugar. Si no para él, para otros pedófilos serán
posibles víctimas. Mientras sean niños, cuando sean mayores ya no, a menos, como digo, que hayan sufrido una violación y entonces ya recarguen ese trauma en su cabeza. Pero al pedófilo no le interesan los adultos, le interesan los niños. Y eso es lo que tiene de jodida esta película. Que tú la ves y no sabes nada de este energúmeno de director, que también eso es otra cosa. Reconozco que el tipo dirige bien, aunque tampoco ha hecho una filmografía que digas, joder, qué gran director, pero el tipo para el terror tiene mano, hay que reconocérselo. ¿Cómo separar al artista de la obra? Es decir, si la obra es muy buena, ¿cómo separar al artista si el artista es un desgraciado? Es un tipo... una auténtica basura. O sea, si Michael Jackson hubiera hecho lo que hizo, yo por ejemplo no creo que lo hubiera hecho, pero si lo hubiera hecho, eso empaña toda la música, empaña toda su obra, porque la ha creado él, la obra la ha creado él. Si no hay él, no hay obra. Pero hay que separar quizás lo artístico de lo personal. Pero también está ligado porque esa persona, personalmente, valga la redundancia, ha creado esa música. Es su forma de ser, su forma de vida, su creación, su mente, todo. Y dentro de ahí está también ese lado malo y ese lado pervertido, que puede estar incluso, como este lo mete en las películas de forma subliminal, pues en la música o en cualquier otro tipo de representación artística. Entonces, ¿cómo separar eso? ¿Se debería, no se debería? ¿Te deberías sentir mal por gustarte la película de un tipo que es así? ¿O echarte para atrás? En fin, eso es jodido. Yo simplemente intento verla sin pensar en nada de esto. Veo la película, punto, digo, me gusta, no me gusta, o lo que sea. Y lo que haya hecho el director, intento separarlo por lo menos de esa obra cuando lo estoy viendo. Aunque me cuesta bastante hacerlo, sobre todo cuando te está dando tantas señales de lo que realmente hay detrás. Como si te estuviera dando un mensaje. Y eso es lo jodido. Que esta película si la ves sin saber nada, dices, bueno, pues es una película que está bien, está chula, es cortita, igual que Jeepers Creepers, hace películas cortas, tiene una hora y 16 minutos, va al grano, tiene momentos de terror muy bien conseguidos y tal, pero si sabes ya lo otro, te acojona más y la ves y hasta sufres más por los chavales. En fin, poco más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.